¿Qué onda, medicoblastos? Bienvenidos de nuevo a su canal Medicina para Blastos. Hoy vamos a hablar sobre la nefropatía lúpica, la principal complicación del lupus eritematoso sistémico. Pero antes, no olviden suscribirse al canal si son nuevos, darle like al video y compartirlo para que así llegue a más gente el contenido. Ahora sí empecemos. Para hablar de la nefropatía lúpica, debemos ver un poco sobre el lupus eritematoso sistémico. Esta la podemos definir como una enfermedad reumática, crónica, autoinmune y multisistémica, caracterizada por la producción de anticuerpos contra diversos antígenos propios del individuo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que el sistema inmunológico va a reconocer antígenos o moléculas propias como extrañas y va a atacarlas a través de la producción de estos autoanticuerpos, que dependiendo de dónde se depositen, van a ser las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es decir, si los autoanticuerpos se depositan en el cerebro, vamos a tener manifestaciones neurológicas. En este caso, si se depositan en el glomérulo o en el riñón, vamos a tener la nefropatía lúpica. En cuanto a la fisiopatología del lupus, es multietiológica. Se menciona que hay diversas formas de adquirir la enfermedad, pero muchos estudios concluyen en que hay una interacción entre tres componentes, entre los genes o la herencia, el sistema inmunológico y factores ambientales. En esta imagen de Robbins, de patología, nos muestra que van a haber linfocitos T y B que van a ser específicos contra antígenos nucleares propios. Es decir, que los genes de estos linfocitos están alterados y son autorreactivos, van a reconocer los antígenos propios. Y un proceso ambiental como la apoptosis celular, con una eliminación defectuosa de los cuerpos apoptósicos, va a hacer que haya un aumento de la carga de antígenos nucleares. Y este componente genético de los linfocitos, aunado a esta carga antigénica aumentada, va a hacer que se produzcan los anticuerpos antinucleares, los famosos ANA, que son característicos del lupus, y que dependiendo de dónde se depositen, como ya se los había mencionado, van a producir la clínica de la enfermedad. Los anticuerpos que se producen en el lupus son varios y los tenemos en esta tabla, pero los más específicos del lupus como tal van a ser dos, los, los anticuerpos ADN bicatenario o de doble cadena o los anticuerpos anti-SM contra el antígeno Smith, que va a ser una ribonucleoproteína encontrada en el nucleolo. Otros autoanticuerpos como los anti-Rho y los anti-La o las anti-PL podemos encontrarlos en otras enfermedades reumáticas como el síndrome de Sjögren, eh, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, las miopatías inflamatorias, la esclerodermia, las vasculitis, entre otras muchas. Y el cuadro clínico del lupus, recuerden que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, pero lo más rescatable de esta tabla es la afección renal, que si se dan cuenta va a tener una prevalencia de entre el 50 al 70% de los pacientes con lupus. Este porcentaje va a variar dependiendo del autor o de la bibliografía. Como podemos darnos cuenta, la afección renal en el lupus es una de las principales manifestaciones de la enfermedad. Ahora sí, ya una vez que vimos esta introducción del lupus, ya podemos hablar sobre la nefropatía lúpica. Mucho cuidado y no vayan a confundir nefropatía lúpica con nefritis lúpica. La nefropatía lúpica va a ser el conjunto de afecciones que se producen en el riñón por la acción del lupus. Y la nefritis lúpica es un tipo de nefropatía lúpica. Es una de las tantas características histopatológicas que presenta esta nefropatía. La nefropatía lúpica la podemos definir como la afección orgánica potencialmente mortal que es más común en el lupus y que va a dañar progresivamente el riñón a través de mecanismos autoinmunes. En cuanto a su epidemiología, la incidencia y la prevalencia tanto del lupus como de la nefropatía lúpica van a variar según la población estudiada, de acuerdo con un estudio de Rojas. Y eh, en un estudio que encontré, se estimaba que aproximadamente 5 millones de personas en el mundo presentan lupus eritematoso sistémico. Y de estos 5 millones de personas, entre el 30 al 75% de los pacientes van a desarrollar nefritis lúpica en algún punto de su historia natural de la enfermedad.
Recuerden que estos porcentajes varían dependiendo la población y la bibliografía. En México, como tal, no había una estadística hasta el 2021. Me puse a investigar y encontré que en el 2021 un grupo de expertos de la UNAM, el Politécnico y el Laboratorio de Investigación en Información del Genoma Humano y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán crearon el primer registro mexicano de lupus. Y lo más relevante de este registro es que se cree que hay 20 casos de lupus por cada 100,000 habitantes en México. Ahora, de acuerdo con una guía de práctica clínica del IMSS, que la más actualizada es del 2010, menciona que hay un estimado de lupus en México entre 116,980 hasta 389,933 casos. Y en cuanto a los factores de riesgo para desarrollar nefropatía lúpica o de mal pronóstico, es que un paciente con lupus sea detectado a edad temprana su diagnóstico o que debute de forma clínica a edad temprana. Otros factores de mal pronóstico son que sea hombre, que sea de descendencia hispana, afroamericana o afrocaribeña o asiático. Y de los pacientes que presenten nefropatía lúpica, el 20% van a progresar a enfermedad renal terminal y por lo tanto van a necesitar esta terapia de sustitución renal, ya sea diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Lo mejor sería el trasplante renal. Sin embargo, aquí en México es más común el uso de la diálisis peritoneal. Otro dato interesante que me encontré en un estudio es la alta morbilidad que tiene el tratamiento para el lupus. Se menciona que hay una incidencia de infecciones de 26,6 pacientes e infecciones graves de 9,56 pacientes por cada 100 pacientes al año, respectivamente. Esto se traduce en que si la nefropatía lúpica no daña o no mata al paciente, el tratamiento farmacológico podría hacerlo. Y no quiero que esto suene como morbo, sino para que entendamos la alta morbimortalidad que presenta la enfermedad del tratamiento y que debemos de tener mucho cuidado a la hora de instaurar un tratamiento o realizar una detección temprana de la enfermedad. Aquí tenemos una tabla donde se resumen los factores de pronóstico de riesgo de la nefropatía lúpica, es decir, los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de la nefritis, los que aumentan o disminuyen el riesgo de enfermedad renal crónica o los que aumentan o disminuyen el riesgo de muerte. Ahora, en cuanto a la etiopatogenia, como les había mencionado, el lupus eritematoso sistémico tiene una interacción entre tres componentes, un origen genético, uno inmunológico y otro ambiental. Del componente genético se menciona que hay ciertos genes de los antígenos leucocitarios humanos, como el DQ2 y DQ3, que predisponen a la aparición de lupus, así como también genes involucrados en la función linfocítica, la señalización de la inmunidad y la depuración del ADN, que lo vamos a ver en la fisiopatología. Y también hay un estudio donde se menciona que hay más riesgo de presentar lupus en gemelos homocigóticos, con un riesgo de 58%, contra gemelos heterocigóticos con solo un riesgo del 5%. Ahora, del componente inmunológico, se menciona que va a haber linfocitos B autorreactivos que van a producir los famosos ANA, los anticuerpos antinucleares. También vamos a tener linfocitos T auxiliares alterados que van a secretar múltiples citocinas proinflamatorias, como los T helper 17, y estas citocinas van a amplificar la respuesta autoinmune que va a generar estos ANA. Asimismo, se ha descrito la firma del interferón tipo 1 y lo vamos a ver más adelante. En cuanto al componente ambiental, vamos a tener que la exposición a radiación ultravioleta tipo B puede generar lupus. Esto se debe a que los rayos ultravioleta producen fotomutagénesis. Esto quiere decir que la radiación va a modificar la estructura del ADN y la célula, para evitar una neoplasia o formación de cáncer, va a mandar estas células mutadas a apoptosis. Pero recuerden que hay una apoptosis mal regulada en el lupus y entonces va a predisponer a que esta genética interactúe con esta apoptosis y se genere los anticuerpos antinucleares. También se ha mencionado que el sexo podría tener una relación con el lupus. Recordemos que por cada 10 pacientes de lupus, 9 son mujeres y uno es hombre en promedio.
Se puede decir que los estrógenos están implicados en la regulación y la potenciación del sistema inmunológico. Por lo tanto, pacientes o mujeres que estén tomando anticonceptivos, que estén en la menarca, el embarazo o el puerperio, tienen mayor riesgo de presentar lupus. También vamos a tener una clase de lupus que es inducida por fármacos, como la hidralazina o la procainamida, aunque hay otros muchos fármacos. Y en otro estudio se ha informado de que algunas infecciones virales, como el virus de Epstein-Barr o el citomegalovirus, pueden predisponer al lupus a través de un mimetismo molecular que aún está bien esclarecido. Por lo tanto, todo esto que les acabo de mencionar va a confluir en una pérdida de la autotolerancia y por lo tanto reacción contra los antígenos del organismo. Este cuadro resume la fisiopatología tanto del lupus como de la nefropatía lúpica. Recuerden que les dije que va a haber una interacción entre el componente genético, genes encargados de la autotolerancia y la eliminación de linfocitos autorreactivos van a estar comprometidos. Por lo tanto, vamos a tener linfocitos T y B que van a ser específicos contra antígenos del núcleo de las células. Y esto va a interactuar con un componente ambiental. Por ejemplo, la netosis, la radiación ultravioleta, las infecciones o los estrógenos van a producir una apoptosis celular defectuosa. ¿Esto cómo se produce? Bueno, la netosis, recuerden que son trampas extracelulares de neutrófilos. Cuando hay un proceso infeccioso, los neutrófilos sacan material nuclear de su célula y van a usarlo como trampas para atrapar a microorganismos. Y entonces, esto es uno de los mecanismos por los cuales se explica la fisiopatología del lupus, porque se expone el ADN hacia el sistema inmunológico. Y ahora, ¿cómo se produce la apoptosis celular defectuosa? Bueno, en un estudio encontré que se mencionaba que los pacientes con lupus tienen deficiencias genéticas del complemento, principalmente de la molécula C1Q. C1Q se encarga de marcar a las células apoptósicas para que sean fagocitadas por los macrófagos y que sean eliminadas. Entonces, esta deficiencia hace que los cuerpos apoptósicos no se marquen y se queden más tiempo en el medio externo, provocando un aumento de la carga de antígenos nucleares libres. Entonces, si tenemos un aumento de esta carga que interactúa con estos linfocitos autorreactivos, vamos a tener la activación de los linfocitos B en plasmocitos, que van a generar los anticuerpos antinucleares. Recuerden también que los linfocitos T helper van a amplificar esta respuesta al secretar múltiples citocinas que van a favorecer la activación de los plasmocitos. Una de las principales citocinas es BAF, el factor activador de linfocitos B, que promueve la transformación del linfocito B a plasmocito. BAF es una diana terapéutica. Se ha creado un anticuerpo monoclonal llamado belimumab. Belimumab se encarga de inhibir a BAF y por lo tanto evita que se generen los plasmocitos que producen los anticuerpos antinucleares, que son la base de la fisiopatología. Entonces, estos anticuerpos básicamente van a formar inmunocomplejos que se depositan en el riñón. Y entonces, al depositarse en el riñón, van a ocurrir dos cosas. La primera es que los inmunocomplejos son internalizados por células dendríticas en el riñón y al ser internalizados van a ser reconocidos por receptores citosólicos, como el receptor tipo TOL7 o RIG1. Y esto va a desencadenar una transducción de señal que va a generar la producción de esta citocina, el interferón 1. Y este interferón va a producir una retroalimentación de esta cadena de autoinmunidad, favoreciendo este proceso patológico. Aquí es lo que les mencionaba sobre la firma del interferón 1. Y además, los inmunocomplejos van a hacer que se active el complemento y recuerden que esto va a producir daño. Por lo tanto, esto es lo que explica el daño histopatológico en la nefritis lúpica. Y todo esto explica el cuadro clínico y la fisiopatología de la nefropatía o la nefritis lúpica. En este esquema se explaya o se explica de una forma más profunda todo lo que les acabo de mencionar de la fisiopatología, que a grandes rasgos nos va a generar este cuadro clínico de proteinuria, hipertensión, hematuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Ahora, el cuadro clínico. Bueno, la mayoría de los pacientes que empiezan a presentar nefropatía lúpica tienen un inicio asintomático.
Esto quiere decir que no lo vamos a detectar con la clínica, la enfermedad. Pero, aunque sea sintomática, los cambios histopatológicos ya están empezando. Por eso es importante realizar un diagnóstico precoz o cribados para detectar a pacientes con lupus que empiecen a desarrollar este problema. Y ahora, de los síntomas que se llegaran a presentar, podemos tener una proteinuria mayor de 0.5 gramos por día. La CADIGO menciona que la proteinuria es el marcador más fiel de la gravedad y la progresión de la nefropatía. Asimismo, vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, hipoalbuminemia por la pérdida de proteínas en orina, hipertensión y edema, y también sedimento urinario anormal, como hematuria microscópica, cilindros hemáticos o acantocitos. Ahora, de estos síntomas que les mencioné, si un paciente llega a la consulta externa, podríamos sospechar de un síndrome nefrítico o nefrótico debido a que tiene varios de los síntomas de estos síndromes. Pero para poder diferenciarlo y poder determinar que la nefropatía es por lupus, debemos de recordar que el paciente con lupus no solo tiene afecciones renales, sino que también puede tener afecciones en otros sistemas del cuerpo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo es el abordaje diagnóstico? Bueno, la CADIGO menciona que debido a que hay una alta morbimortalidad de la nefropatía lúpica, todos los pacientes que tengan lupus deben realizarse cribados o estudios anuales para la detección temprana de la enfermedad. Y vamos a tener diferentes métodos para diagnosticar la nefropatía lúpica. El más importante y con el que ustedes deben de quedarse es la biopsia, ya que la biopsia va a ser el único método confirmatorio que nos va a determinar cómo es el tratamiento y cuál es el pronóstico de la enfermedad. También lo podemos complementar con laboratorios, que puede ser el examen general de orina, donde podemos detectar la proteinuria, el índice de proteínas creatinina en orina y el sedimento urinario. También podemos pedir una orina de 24 horas para medir la depuración de creatinina, la tasa de filtración glomerular y la proteinuria. Y como laboratorios complementarios, que esto es más que nada para el lupus, podemos pedir un hemograma, donde podemos encontrar citopenias, como anemia hemolítica, trombocitopenia y leucopenia. También pruebas de funcionamiento hepático, donde la mayoría de los parámetros están aumentados, como la bilirrubina indirecta, las transaminasas y la DHL. En la química sanguínea podríamos encontrar un aumento de la creatinina sérica y si nos ponemos muy específicos podemos pedir electrolitos y encontrar hipercalemia, porque recordemos que tanto la enfermedad renal crónica como la lesión renal aguda se acompañan de este desorden hidroelectrolítico. Y también podríamos pedir estudios serológicos, como los anticuerpos antinucleares, más que nada para ver si se encuentra en un brote activo el paciente. Normalmente se dice que cuando hay un aumento de los anticuerpos y de los parámetros serológicos, puede que haya un brote de la enfermedad. Pero recuerden, la biopsia es lo más importante para el diagnóstico. Aquí tenemos un algoritmo de la CADIGO para realizar el abordaje diagnóstico. A grandes rasgos nos menciona que si encontramos proteinuria normal o una disminución de la tasa de filtración glomerular, entonces ya vamos a ordenar la biopsia renal. Esta biopsia debe ser analizada por un patólogo experimentado, es decir, que tenga experiencia en estas enfermedades. Y ahora, aquí es lo que les mencionaba de la diferencia entre nefropatía y nefritis lúpica. La nefropatía lúpica es el conjunto de afecciones o patrones histopatológicos de la enfermedad y el principal patrón histopatológico va a ser la nefritis lúpica. Se menciona que el 99% de pacientes con nefropatía lúpica presenta este patrón de nefritis lúpica, pero una pequeña parte de la población puede presentar podocidopatía lúpica, invaginación podocítica, microangiopatía trombótica, nefritis túbulo-intersticial o vasculitis. En esta clase solo nos vamos a enfocar en la nefritis lúpica. Esta nefritis lúpica puede tener 6 clasificaciones histopatológicas que vamos a ver a continuación. Estas son las 6 clasificaciones. Las podemos encontrar como nombres o como números. La primera es la nefritis mesangial mínima o clase 1. Luego la nefritis proliferativa mesangial o clase 2, la nefritis proliferativa focal o clase 3, la nefritis proliferativa difusa o clase 4, la nefritis membranosa o clase 5
y la nefritis esclerosante avanzada o clase 6. Aquí les puse una mnemotecnia que rescaté de un video de YouTube, donde la nefritis mínima, algunas letras se cambian por números. Entonces la mínima, para que se acuerden, es clase 1, mesangial clase 2, proliferativa clase 3, difusa clase 4, membranosa clase 5 y esclero 6 clase 6. ¿Va? Y ahora, para que puedan identificar mejor los patrones histopatológicos, aquí tenemos la imagen de una biopsia renal sana. Aquí tenemos el famoso glomérulo y la estructura intersticial y tubular a su alrededor. Empecemos viendo la clase 1, que es la nefritis mesangial mínima. Aquí en negritas les voy a poner los datos más importantes para que puedan relacionar cada clase histológica. La clase 1 va a haber depósito de inmunocomplejos que se pueden identificar a través de inmunofluorescencia o microscopía electrónica, y la principal característica es que hay un mesangio sin cambios estructurales. Por eso, nefritis mesangial mínima por cambios mínimos en el mesangio. En esta inmunofluorescencia tenemos depósito de complemento y de inmunoglobulinas. Y en esta microfotografía óptica, podemos encontrar un glomérulo normal, pero con un discreto engrosamiento de la matriz mesangial. En cuanto a la clase 2, la nefritis proliferativa mesangial, aquí vamos a tener una proliferación de células mesangiales, proliferativa mesangial. Y esta proliferación va a estar acompañada de acumulación de matriz mesangial y depósito de inmunocomplejos. En esta microfotografía óptica podemos ver un incremento de la matriz mesangial. Noten cómo hay un aumento de la absorción del colorante por este aumento de las células. En esta inmunofluorescencia también tenemos depósito mesangial de C3 y de IgG, y esta microfotografía electrónica podemos ver depósitos electrodensos en el mesangio. Estos depósitos electrodensos podrían asemejarse a este aumento de la captación de colorante en la microfotografía óptica. Respecto a la clase 3, que es la nefritis focal, esta va a afectar a menos del 50% de los glomérulos. Y ahora, ¿cuántos glomérulos debemos de contar? Bueno, no nos vamos a poner a contar todos los glomérulos del riñón, sino que más bien vamos a contar los glomérulos de la biopsia. Entonces, si menos del 50% de los glomérulos del corte están afectados, es una nefritis focal. Y esta puede ser segmentaria o global. Segmentaria cuando afecta una parte del glomérulo, o global cuando afecta a todo el glomérulo. Aunado a esto, también podemos encontrar tumefacción y proliferación endotelial y mesangial. En esta microfotografía óptica podemos encontrar una lesión segmentaria en el 50% de los glomérulos. En esta otra microfotografía encontramos hipercelularidad endocapilar segmentaria. Y en esta inmunofluorescencia también encontramos depósito mesangial de IgG. Ahora, la clase 4 o nefritis difusa. Esta, a diferencia de la clase 3, va a ser la clase más común que se encuentra en la nefritis lúpica. Y una vez una maestra de reumatología me contó que esta podía llegar a ser una pregunta de NARM. Ahora, la clase 4 va a ser una afección de más del 50% de los glomérulos. En la nefritis focal era menos del 50% de glomérulos. La difusa es más del 50%. Y recuerden que puede ser segmentaria o global. Asimismo, podemos encontrar inmunocomplejos en el subendotelio. En esta microfotografía óptica también podemos encontrar patrones de la nefritis difusa, como las asas de alambre que se encuentran en las flechas negras o la cariorexis en la flecha amarilla. La cariorexis es la fragmentación del núcleo. En esta otra microfotografía podemos encontrar los famosos trombos hialinos que estoy señalando acá, que también son característicos de la nefropatía lúpica. En esta otra microfotografía óptica podemos encontrar cariorexis en la imagen, en la flecha central. También podemos encontrar semilunas fibrocelulares aquí, y en esta parte podemos encontrar proliferación del mesangio. Y ahora, la nefritis clase 4 se caracteriza también porque en la inmunofluorescencia tenemos un patrón de full house o casa llena. Esto quiere decir que vamos a detectar la mayor parte de los inmunocomplejos y complemento en la inmunofluorescencia.
Ahora, en la clase 5 o nefritis membranosa, vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes capilares y la membrana basal glomerular por el depósito de los inmunocomplejos. En esta microfotografía óptica podemos encontrar cómo hay una mayor absorción del colorante por este incremento de la membrana basal glomerular. En esta inmunofluorescencia también tenemos depósito global de IgG y esta tinción es una tinción argéntica o de plata. Y aquí, digamos que se van a teñir las estructuras, pero no los inmunocomplejos. Si se dan cuenta, hay como unos puntitos blancos en estas partes, que son los inmunocomplejos que no se tiñen, por lo que hay un patrón de forma criboso o patrón en spike. Y por último, la clase 6, la nefritis esclerosante avanzada. Esta va a ser una esclerosis de más del 90% de los glomérulos, que se acompaña con fibrosis intersticial y depósito de inmunocomplejos y complemento. En esta tinción tricrómica podemos ver cómo la mayor parte del tejido renal es sustituido por colágeno, por lo tanto se han perdido todas las funciones del riñón. Esta automáticamente se considera como una enfermedad renal terminal. También no va a haber ningún tratamiento que pueda revertir el daño de la nefritis esclerosante y por lo tanto se requiere de forma inmediata una terapia de reemplazo renal, como diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. En esta tablita nosotros podemos ver la relación que hay entre la clase histológica hallada y las manifestaciones clínicas. Pero ojo, no son una ley, porque no siempre hay una relación clínico-patológica. A veces podemos encontrar más o menos síntomas. Ahora, ¿cómo es el abordaje del tratamiento? Bueno, la CADIGO nos menciona que el objetivo es preservar la función renal lo más posible con la mínima toxicidad farmacológica, porque recordemos que los fármacos que vamos a dar a largo plazo van a dañar los múltiples sistemas del cuerpo humano. Y voy a dividir el tratamiento en varios rubros. El primero es el manejo general de la nefritis lúpica. Esto quiere decir que van a ser los medicamentos ya sea tanto en una nefritis clase 1 como hasta una clase 6. E incluso este tratamiento se da para aquellos que solamente tienen lupus. El manejo general es con un antimalárico, como la hidroxicloroquina o la cloroquina. Si aplicamos hidroxicloroquina, es a una dosis de 5 miligramos por kilogramo al día y la cloroquina a 2.3 miligramos por kilogramo al día. Pero cuidado, porque la cloroquina está más relacionada con efectos secundarios. Los antimaláricos en estudios se ha demostrado que disminuyen la aparición de brotes tanto de lupus como de nefropatía lúpica. También enlentecen el progreso de la nefropatía y la progresión de la enfermedad renal crónica. Asimismo, se ha demostrado que tienen una mayor probabilidad de la remisión completa con el tratamiento. Van a disminuir la incidencia de eventos trombóticos y cardíacos cuando se superpone esta enfermedad con el síndrome de antifosfolípidos. También van a aumentar la supervivencia del paciente y en caso de que una madre esté embarazada y tenga lupus y nefropatía lúpica, el antimalárico va a proteger al feto y a la madre. Este medicamento no es teratogénico, por lo que sí se puede prescribir. Ahora, de los efectos secundarios más notorios, vamos a tener el rash y la debilidad muscular. Y de los efectos adversos más preocupantes, tenemos la cardiotoxicidad y la retinopatía. Estos se deben a la acumulación total del fármaco a lo largo de la vida del paciente. La CADIGO nos menciona que para la retinopatía solo vamos a pedir interconsulta a oftalmología si el paciente tiene factores de riesgo para la retinopatía. Por ejemplo, uso de tamoxifeno, una tasa de filtración glomerular menor de 60, una dosis de hidroxicloroquina mayor de 5 miligramos por kilo por día o el uso directo de cloroquina. Por lo tanto, no es necesario que todos los pacientes que tomen un antimalárico tengan riesgo de retinopatía. El segundo rubro son las medidas de protección orgánica. Tanto la nefropatía lúpica como el tratamiento van a dañar los órganos a largo plazo. Por ello les digo que debemos tomar medidas para proteger al paciente. De la protección cardiovascular tenemos los cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, control del peso y suspender las drogas. También el control de la presión arterial a través de los famosos IECA y ARA y el manejo de las dislipidemias y la diabetes mellitus si es que coexisten en el paciente.
En cuanto a la protección renal, el objetivo es enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto se logra a través de una dieta hiposódica, fármacos nefroprotectores como los IECA, los ARA2 y los inhibidores del SGLT2. Pero mucho cuidado, estos normalmente no se administran en una lesión renal aguda, porque recuerden que los IECA y los ARA van a modificar la hemodinámica renal y pueden complicar esta lesión renal. También debemos de evitar los nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, entre otros fármacos, y también prevenir la lesión renal. En cuanto a la protección ósea, esto es más que nada por los glucocorticoides, que se asocian con el riesgo de osteoporosis. Primero, debemos evaluar el riesgo de fracturas a través de la calculadora FRAX. Si es necesario, suplementar al paciente con calcio y vitamina D. Y si el riesgo de osteoporosis es alta, debemos administrar bifosfonatos. En cuanto a la protección de las infecciones, esto se debe a que la mayor parte del tratamiento es inmunosupresor. Debemos realizar una historia clínica exhaustiva para tuberculosis y virus de la varicela zóster, ya que son los dos agentes que más se encuentran en los pacientes tratados con lupus. Asimismo, debemos realizar un cribado para ver si el paciente tiene virus de hepatitis B, hepatitis C o VIH y enfatizar que el paciente tenga un esquema de vacunación completo. Asimismo, se ha demostrado en estudios que los pacientes con inmunosupresión tienen un alto riesgo de enfermarse con neumocistis giraubesi, por lo tanto deben recibir un tratamiento profiláctico. La profilaxis para este agente es el trimetoprint con sulfametoxazol, pero cuidado, porque en los pacientes con lupus las sulfas están contraindicadas, ya que se relacionan con brotes de la enfermedad. Entonces, en este caso, tenemos que optar por dapsona o pentamidina. En cuanto a la protección contra rayos ultravioleta, debemos de disminuir lo más posible la exposición al sol, ya que se ha demostrado que la exposición al sol se relaciona con brotes de lupus o de nefropatía lúpica. Y siempre es necesario usar un bloqueador físico o químico de la radiación contra radiación ultravioleta. También debemos de realizar protección a las gónadas. Esto cuando los pacientes consumen ciclofosfamida, ya que se relaciona con infertilidad. También la anticoncepción es algo muy importante, ya que el embarazo va a producir brotes de lupus y de nefritis lúpica en la mujer. De preferencia, debemos convencer a las pacientes de que no se embaracen, pero tampoco podemos anteponernos al derecho de cómo las mujeres quieran decidir su vida reproductiva y sexual, por lo que si así lo deciden, debemos tomar un abordaje terapéutico muy distinto al que vamos a hablar acá para proteger al máximo a la madre y al feto. En una mujer que tiene anticonceptivos, debemos evitar los anticonceptivos hormonales a bases de estrógeno, porque recuerden que forman parte de la fisiopatología. Si se puede, anticonceptivos de progesterona, pero lo ideal sería que usara métodos de barrera. Otra cosa es la protección contra el cáncer, ya que el tratamiento inmunosupresor debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de cáncer, por lo que en estos pacientes debemos evaluar el riesgo de malignidad y hacer tamizajes para neoplasias de acuerdo a la edad del paciente. Un dato interesante es que debemos de evitar la dosis acumulada de más de 36 gramos de ciclofosfamida en un paciente porque se relaciona con una alta malignidad hematológica. Ahora, ¿cómo es el tratamiento dependiendo la clase histopatológica? Bueno, en la nefritis clase 1 y 2, estas son las de mejor pronóstico, ya que cuentan con una función renal normal y pueden cursar a veces con proteinuria y hematuria. El tratamiento es simple y sencillamente el que le administra el reumatólogo para el lupus. Aquí no vamos a agregar fármacos, pero sí debemos de agregar fármacos cuando este paciente presente una proteinuria en rango nefrótico, es decir, más de 3.5 gramos por día. En este caso, debemos de administrar glucocorticoides y un ahorrador de glucocorticoides como micofenolato, azatioprina o inhibidores de la calcineurina. Para la nefritis clase 3 y 4, esta es la más importante porque recuerden que son la mayoría de los pacientes con nefritis lúpica. El tratamiento inicial es pulsar o pulsear al paciente con metilprednisolona intravenosa de 0.25 a 0.5 gramos al día por 1 a 3 días, dependiendo la gravedad, y de ahí nos vamos a ir disminuyendo la dosis con prednisona vía oral.
La dosis inicial es de 0.35 a 1 miligramo por kilogramo al día y vamos a seguir un esquema de reducción progresiva hasta llegar a la dosis de mantenimiento del glucocorticoide. Y además de esto, vamos a optar por cualquiera de estos 4 tratamientos, ya sea micofenolato de mofetilo o ácidos análogos de micofenolato por 6 meses o micofenolato de mofetilo con un inhibidor de la calcineurina como tacrolimus, volclosporina o ciclosporina o ciclofosfamida, ya sea 6 meses de forma intravenosa o 3 meses de forma oral o un anticuerpo monoclonal que es belimumab, el que les había mencionado en la fisiopatología que inhibe a BAFF. Este se va a usar por 2.5 años. Sin embargo, este no es tan usado en México porque yo encontré una caja con 4 inyecciones subcutáneas que vale más o menos 22,000 pesos. Y esas 4 inyecciones alcanzan para 2 semanas. Entonces, si hacemos la suma, en 2.5 años, estos pacientes se gastan un aproximado de 1.2 millones de pesos, por lo que es algo no sostenible para la mayoría de las personas en México. La CADIGO menciona en estas letras azules en qué momento podemos optar por cada una de estas opciones. Por ejemplo, el micofenolato de mofetilo es la opción más usada ya que es la más económica. El micofenolato con un inhibidor de la calcineurina es para pacientes con proteinuria grave, ya que los inhibidores de la calcineurina actúan directamente en el citoesqueleto de los podocitos. La ciclofosfamida va a ser para aquellos pacientes que no se apegan al tratamiento oral y los anticuerpos monoclonales se usan para pacientes que tienen mucho dinero o que tienen mucho riesgo de una enfermedad renal terminal. Este algoritmo es un resumen, es el esquema de donde me basé para realizar este diagrama y es básicamente lo mismo. Ahora, el tratamiento de mantenimiento. Según Sickert, solo el 10 al 40% de los pacientes que tienen un tratamiento inicial van a alcanzar la remisión completa. Es decir, que no depende no solo de nosotros y del tratamiento, sino también de la enfermedad. Ahora, ¿cómo es este tratamiento de mantenimiento? Bueno, lo que les decía sobre la reducción progresiva de los glucocorticoides. Vamos a seguir este esquema que está en esta tablita. Y también, tras completar el tratamiento inicial, debemos de continuar el tratamiento con micofenolato de mofetilo o ácidos análogos del micofenolato para para mantener la remisión y evitar las recaídas. Entonces, independientemente de que si estamos usando belimumab, inhibidores de la calcineurina o ciclofosfamida, siempre vamos a terminar usando micofenolato de mofetilo. Esto se menciona, ¿por qué? Porque las recaídas normalmente se prefiere ya que tiene un costo menor y tiene menores efectos adversos que el resto de los fármacos. Y en un estudio que encontré se mencionaba que el micofenolato de mofetilo es más tolerable por la población hispana. Entonces, aquí en México es matar dos pájaros de un tiro, porque el micofenolato es la opción más barata y es más tolerable por nuestra población. La CADIGO recomienda que el tratamiento, tanto inicial como de mantenimiento, deben de abarcar un tiempo mayor o igual a 3 años para una mayor probabilidad de remisión completa. En cuanto a la nefritis clase 5, que representa el 5 al 10% de todas las nefropatías lúpicas, estos solo el 10 al 30% progresa a enfermedad renal terminal. Y normalmente se dice que el uso de un glucocorticoide con un inmunosupresor convencional es suficiente para controlar la enfermedad. Sin embargo, en un estudio que encontré de Saxena, demostraba que una triple terapia con glucocorticoide, micofenolato y voclosporina tuvo una reducción de la proteinuria en 3.6 meses en promedio, contra 8.3 meses en pacientes que solo usaban glucocorticoides con micofenolato de mofetilo. Pero recordemos que la voclosporina es un inhibidor de la calcineurina y estos inhibidores van a ser nefrotóxicos, por lo tanto solo se usan en el tratamiento inicial, porque si lo usan por años, si la nefropatía no le destruye el riñón, el inhibidor puede que sí se lo destruya. Y ahora, ¿cómo vamos a saber si el tratamiento está respondiendo en el paciente? Bueno, tenemos 3 opciones. La primera es realizar biopsias repetidas para confirmar la mejoría. Otra cosa es que podemos correlacionar otras manifestaciones del lupus, porque recordemos que el lupus no solo afecta al riñón,
Entonces podemos hacer valores serológicos o de anticuerpos. Y la CADIGO nos menciona que para que tengamos una respuesta completa debemos esperar mínimo de 18 a 24 meses. En esta tablita nosotros tenemos los posibles desenlaces o los escenarios tras el tratamiento. Y a partir del tratamiento nosotros podemos tener una remisión completa, una remisión parcial, ninguna respuesta o una recaída dependiendo de estos parámetros. Y por último, ¿qué vamos a hacer si el paciente no responde al tratamiento? Lo primero, verificar que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento. Lo segundo, verificar que la dosis de los inmunosupresores es adecuada en el paciente. Tercero, repetir biopsias en caso de que nos hayamos equivocado de diagnóstico. El cuarto es cambiar el régimen de tratamiento por otro en caso de que no responda al tratamiento que escogimos. Y el quinto, si ninguna de estas cuatro funciona, podemos agregar un biológico como rituximab, extender la dosis intravenosa de ciclofosfamida o ingresar al paciente en un estudio clínico para entender qué está pasando con esta persona. Y bueno, espero que haya quedado claro el tema de nefropatía lúpica. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si son nuevos y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto, Médico Blastos.